Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López. Un gusto estar este día con ustedes. Gracias por estar siempre en sintonía de nuestro programa. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. También ponga mucha fe, mucho entusiasmo y sobre todo también a Dios como el centro de sus actividades, y de esa manera va a poder cumplir sus objetivos esta semana, se lo aseguro. Bueno, este lunes en nuestro programa nos acompañan diputados de distintos partidos políticos para darle seguimiento al tema de las pensiones y la discusión que se generó precisamente la semana pasada en la Asamblea Legislativa por una reforma sostenible, es decir, lograr un acuerdo pertinentemente que lleve a tener una buena propuesta que sea sostenible en el tiempo. Me acompaña doña Milena Calderón de Escalón, secretaria de la Comisión de Hacienda. Gracias por acompañarnos, doña Milena. Un gusto poder compartir aquí con los televidentes y mis colegas. Por cierto, felicidades, están de fiesta. Ayer arrancaron, ¿verdad? Hoy, este fin de semana. Sí, ya esta semana, fin de semana. Y ahora que fue ya el inicio con nuestra patrona, señora la serenata, Santana, ¿verdad? la serenata, famosa serenata. Sí. Así es que un saludo muy especial a todos los santanecos. También saludo cordialmente a todo ese pueblo de Santiago de María que también celebra sus fiestas, su fiesta Julia. ¿Verdad? Son bien coincidentes. Sí. Así es que para ambos muchas felicidades, disfrútenlas sanamente y pues se lo merecen. También saludo cordialmente a Rigoberto Soto, diputado del Partido Gana y miembro de la Comisión de Economía. Gracias por acompañarnos, Rigoberto. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días al público televidente. Qué gusto compartir con los colegas diputados y en un programa tan especial como el tuyo. Creo que es un buen inicio de semana. Bien, muchas gracias. También Rolando Mata, de la Comisión de Hacienda, diputado del FMLN. Gracias por acompañarnos, diputado. Gracias, bien. Ernesto, y un placer estar aquí contigo y los colegas. Bueno, están enfiestados los santanecos y también los usulutecos. Los usulutecos, así es que espero que este día sea de fiesta para en adelante. Sí, qué bueno, lo merecemos como país. El partido en gobierno busca el apoyo necesario para aprobar la reforma al sistema de pensiones actual antes de finalizar julio. Sin embargo, no ha logrado los votos necesarios, principalmente por el desacuerdo en subir el techo del fideicomiso de 45 al 50%, propuesta que generó un tenso debate porque implica que el gobierno tendría más acceso a los fondos depositados en las AFPs. Hoy vamos a hacer precisamente un análisis sobre estos puntos claves para una reforma sostenible, sin dejar de lado, desde luego, el factor social, que es el factor que en algún momento está siendo también debatido entre los partidos políticos. Así es que, Lorena, me voy contigo para que nos pongas en perspectiva, como siempre, del tema que desarrollamos con nuestros invitados a lo largo de esta hora y media. Adelante. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte a ti y a los diputados que te acompañan. Como ya lo mencionabas, parte de la discusión y quizá la que genera más polémica es qué porcentaje debe administrar el gobierno en esta reforma. Veamos. 4.800 millones de dólares forman el fondo de pensiones. Garantizar transparencia, efectividad y beneficio al cotizante es el reto de una reforma. El alma de las pensiones son los ahorros del pueblo trabajador. Y entonces, si el alma de las pensiones son los ahorros, ¿qué quiere decir? Que tenemos que meternos en la cabeza y en el corazón y decírselo a los políticos que no manoseen los dineros de las pensiones, porque esos dineros son dineros del pueblo. Las AFP, como vos decís, te cobran una comisión por administrarte tu plata y el Estado no te va a cobrar comisión, pero va a hacer lo que quiera en el ínterin, en lo que tú cotizas y te jubilas. Otro de los puntos en discusión es subir del 13 al 15% el aporte de los trabajadores. ¿Cuánto está cotizando usted? ¿Quiere más pensión con esa cotización? Imposible. Segundo, ¿cuánto le están cobrando por administrarle esa cotización? Tercero, ¿y cuánto tiempo va a cotizar usted? Y cuarto,
cuánto dinero va a ganar sus centavitos en intereses en el juego. Hoy por hoy son 60 años. Y 55. En el hombre y 55 en la mujer. ¿Cuál es la expectativa de vida de este pueblo? O si vos lo vas a subir a 65 años, no lo que a la Bermeja le lleven el certificado cuando la expectativa de vida de este país está entre 60 y 63 años. No es cierto que se haya elevado. Entre argumentos políticos y técnicos, los legisladores tienen la tarea de aprobar una reforma sostenible. Ernesto, la población se mantiene a la expectativa de la reforma que logre consenso, sobre todo aquellos que todavía somos cotizantes y que en un futuro esperamos gozar de una pensión digna. Con eso vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, van a ser elementos importantes que vamos a conocer en primera mano, sobre todo porque el tiempo transcurre, el tiempo apremia, como decimos bien la palabra, es decir, urge ponerse de acuerdo sobre este tema. Así es que desde ya les invito a ustedes, amigos, que nos sintonicen para que puedan participar. Hagan uso de las redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen y puedan también llevar a cabo ese debate a través de las redes sociales. Bueno, a ver, esta semana pasada había digamos, un pulso político ahí puesto en discusión y de alguna manera no se logró concretizar nada al respecto del tema de cómo reformar el sistema de pensiones. ¿Cuál es el aura? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de todo esto? Les doy la palabra a los tres para que puedan desarrollar esta temática. A ver, doña Milena. Doña Milena. Bueno. Las damas primero, ¿eh? Okay. Bueno, yo decirles de que nosotros hemos estado estudiando a profundidad todas las propuestas que teníamos sobre la mesa. No conocemos a profundidad la última propuesta que llevó el FMLN esta semana pasada a la plenaria porque no entró, no tenemos el documento todavía. Sabemos que se trata de una propuesta donde crean un fondo nacional, pero esta propuesta es totalmente de carácter fiscal, que busca quitarle la responsabilidad del pago de pensiones públicas al Estado y se las pasa la responsabilidad a los trabajadores con sus ahorros. Así que nos parece que nosotros no acompañaríamos una cosa como esta porque esto es confiscar siempre los ahorros de los trabajadores. Ah, sí, pero ahora es la mitad, dicen, lo que se va a confiscar, no entero. Así es que, pero siempre hay una confiscación de los ahorros. Ahora, nosotros hemos estudiado a profundidad el tema de la propuesta por la iniciativa ciudadana y creemos que es una reforma integral, una reforma sostenible en el tiempo y que le ahorra al Estado el 0.6% del PIB. O sea, baja el déficit fiscal en un 0,6% y eso contribuye a que el fisco no tenga esa presión. Así es que, pero lo principal es que la reforma presentada por la Iniciativa Ciudadana es una reforma que está alrededor de mejorar las condiciones para los trabajadores. Y nosotros desde el primer momento que se hablaba de la reforma de pensiones, hablamos que nosotros sí apoyaríamos cualquier reforma que venga y que respete el ahorro de los trabajadores y la propiedad que los trabajadores tienen de sus ahorros, primero. Y luego que traiga beneficios al trabajador, porque no podemos pensar en resolver el problema fiscal sin pensar en que los trabajadores tengan lo mejor para poderse jubilar y que el día de mañana tengan una pensión digna. A ver, Rolando, entiendo que, y la voy a resumir así, es como una propuesta híbrida la que en su momento se presentó. A ver, cuéntenos un poco. Ciertamente, Ernesto, y gracias. Ciertamente la propuesta que se quiso introducir en la última reunión de la Asamblea Legislativa y que no tuvimos el apoyo de Arena para poderla plantear, llevarla a la Comisión de Hacienda y conocer la propuesta, lleva como propósito justamente hacer unas
recoger las propuestas diferentes que se hicieran y sobre las coincidencias establecer la reforma. ¿Cuáles son esas coincidencias? Bueno, en primer lugar, la mayoría se pronunció por no subir la edad de la jubilación. Quiere decir que la reforma no toca la edad de 55 años para mujeres y 60 para hombres. Tampoco modifica los 30 años laborales y mantiene las 300 cotizaciones mensuales, o sea, el equivalente a 25 años. No reduce beneficios, es otro de los conceptos que está, es decir, los derechos adquiridos hasta hoy de los jubilados se mantiene, y también que se fue el común, incluso en la propuesta de los trabajadores, es mantener la cuenta individual de ahorro y la cuenta individual con su rentabilidad. De tal manera que, como hubo una propuesta exceptuando del sistema mixto que presentaba el gobierno y que apoyábamos como FMLN, se incrementa 2 puntos porcentuales la cotización. Un punto para los trabajadores y un punto, es decir, lo pagan los trabajadores y otro 1% lo va a pagar el empleador. Esta es la modificación quizás que lleva, es de 2 puntos más para que sea la cotización del 15%. Eso también en la propuesta está planteado que esos 2 puntos sean para el ahorro y se reduce la cotización para el fondo de administración. Es decir, que del 2.2% que se tiene, hoy se reduce al 1.5% para el pago de la administración de las AFP y el pago del seguro. Es decir, que la propuesta está planteando que el ahorro de la cuenta individual de los trabajadores va a ser del 13.50%. Y eso lo que lleva es incrementar el monto de la pensión. Se establece que esto se va a manejar por las AFP, ¿verdad? No se está planteando que sea diferente al sistema actual. ¿Cuál es? O sea, que lo administre. Lo administran las administradoras de pensiones. La novedad, que es también coincidencia, es crear 2 fondos. La ICP plantea 4 fondos, Gana planteaba 3 fondos, los trabajadores plantearon 2 fondos y el sistema mixto planteaba para manejar el mixto. No hay mixto, pero sí hay 2 fondos que se crean. El fondo de ahorro individual y el fondo colectivo, que tiene las mismas características, el mismo comportamiento de la cuenta individual del ahorro de los trabajadores. Es decir, y todos estos fondos son propiedad de los trabajadores. De tal manera que el ahorro de hoy, que será de 13.50% de la cotización, te lleva la cuenta individual y la cuenta cada cuenta rentabilidad. Esta es quizás como la síntesis, sí. Y es una lástima que no la hayamos podido introducir al Pleno para que pasase a la Comisión de Hacienda y poderla a discutir, a conocer en su totalidad. Hasta hoy lo que hemos escuchado son presunciones, son supuestos, pero en definitiva no es la realidad de lo que se está presentando. Es una propuesta que lleva, así como está, debería de tener el consenso y no debería de haber ninguna preocupación sobre la reforma. ¿Me quiere decir que recoge elementos de todas las, llamémosle por algo el término híbrido, recoge elementos de las otras propuestas que incluso en algún momento avala? Todo, como estoy planteando, son 2 fondos
Sí. Todos plantearon crear varios fondos y hoy lo que se reduce, que es el consenso, es que hay que crear un fondo colectivo o común que permita garantizar el pago de las pensiones, darle seguridad financiera y darle seguridad jurídica permanente a la Pero pensión ese fondo, vitalicia, ese fondo que dice Rolando, a la pensión básica y también la oferta que sería el beneficio. Pero yo sí quisiera aclarar un punto. Él habla de ese fondo colectivo como que solo llevará un registro contable de los ahorros, pero el dinero pasa al Estado. Doña Milena, permíteme aclararle. Entonces eso es confiscación de los ahorros. Yo creo, doña Milena, permítame. Lo que estoy planteando no es cierto. Aquí empezaron a especular que es un fondo nacional. En teoría del fondo de pensiones, pues no es llevar una cuenta. Es cierto, un registro, como dicen. Pero aquí lo que estamos planteando es llevar cuenta individual más rentabilidad dentro del fondo colectivo. Vea, ese es el punto aclaratorio. Y lo otro no es cierto que se confisca, como la propaganda lo señala, que han instalado en la mente de los salvadoreños para meter temor. Pero yo creo que esto es propaganda, es esconder el debate. ¿Por qué? Porque al rato ni se fijan que es confiscación, porque confiscación es quitar. Si eso fuese, pues la AFP estuvieran confiscando el ahorro a los trabajadores. Pero es que lo que ellos han propuesto es que el pago de las pensiones del Seguro Social y del INPEP, en vez de que lo haga el Estado, lo van a hacer con los dineros de los trabajadores. Entonces, eso le ofrecen al trabajador que allá, después de los 25 años de cotizar, el gobierno que esté le va a pagar. Pero esos dineros lo van a ocupar para eso. Entonces, cuando tenemos una propuesta que integralmente le daba la solución, ¿por qué hacer una propuesta donde quita ahorros a los trabajadores y le confisca sus ahorros? Porque esos ahorros no están en dinero, nada más contablemente. Ya vamos a entrar un poco en el debate. Rigoberto, ¿qué papel? Sí, ya vamos a entrar porque es interesante y les agradezco que nos permitan tener presente ese debate, que es parte de los puntos y contrapuntos que al final de cuentas van a tener que lograr consensar para poder ponerle, digamos, el mejor toque, como podemos decir, legal y de sostenibilidad que tiene esto. A ver, Rigoberto, ¿qué papel gana en todo esto y cómo ve este panorama? Bueno, mira, el papel que nosotros jugamos, pues, está presente esta mañana. Mira, acá en medio de las dos fuerzas políticas que han tenido un debate muy fuerte y hemos tenido los 84 diputados un tema de mucha discusión. Yo creo que el tema de las pensiones debe de ser, se está empezando a desatanizar. Se ha satanizado el tema en un principio y la clase trabajadora del país pensaba que se le iba a quitar ese dinero que ellos habían cotizado por muchos años y sobre todo las personas que se van a jubilar en 5 o 10 años, pues son las personas trabajadoras que más tenían preocupación de lo que se estaba discutiendo o lo que se va a discutir en las próximas semanas en la Asamblea Legislativa. Yo creo que acá lo importante es aclarar y partir que para cualquier gobierno no es fácil hacer una reforma de pensiones, porque es un tema de mucha crítica y para nosotros los partidos que estamos de oposición, pues es un tema donde podemos atacar políticamente al Estado. Pero acá lo importante debemos de que la ciudadanía debe de estar tranquila es que habemos 84 diputados y pueden haber muchas propuestas, pero por lo menos lo que hemos planteado nuestro partido, la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, es que los dineros de los pensionados está seguro. No vamos a permitir que la clase trabajadora tenga un retroceso en los beneficios que actualmente tiene. También debemos de entender que el Estado en este momento juega un papel fundamental porque tiene una carga que en el tiempo se le va a convertir en insostenible.
Entonces tenemos que llegar a acuerdos. Hay muchas propuestas que se han planteado y la semana pasada pues el gobierno quiso introducir una nueva propuesta a la Asamblea Legislativa, no contó con los votos necesarios, no sé si ya fue presentada por la ventanilla normal, me imagino que sí, Rolando, y se va a ver en la plenaria que tenemos el día de mañana, o sea, va a entrar como pieza de correspondencia. Creo que todas estas propuestas... Sí va a entrar, le van a dar entonces la cabida para estudiarla. Sí, porque entra por correspondencia. Es que no se la podemos negar. La semana pasada la fracción del FMLN intentó llevarla con modificación de agenda. Necesitaba 43 votos para que entrara a la agenda y en pieza de correspondencia, cuando fuera leída, iba a pasar automáticamente a la Comisión de Hacienda e iba a ser visto, me imagino que ahora tienen reunión en la Comisión de Hacienda de este día. Al no obtener los votos, ellos la llevaron por ventanilla normal, se va a ver en junta directiva mañana y va a entrar junta directiva de hoy por la tarde y va a ser conocida el día de mañana en la plenaria como pieza de correspondencia y ahí pasaría a la comisión para la siguiente semana. Entonces, yo creo que acá hay mucho material que puede llegar a constituir una buena base para una reforma de pensiones. Pero cuando se habla de reforma de pensiones, yo quiero que la clase trabajadora esté tranquila, que no se habla de quitarles ni de confiscarles su dinero, sino de buscar mejores condiciones para una mejor jubilación. Bueno, ¿no existe entonces para ustedes el término de confiscación? No existe. En esto, ¿cómo lo sostiene en algún momento Arena? No, yo no quiero decir que alguna propuesta se pueda entender como alguna confiscación. Lo que quiero decir es que como partido político responsable no vamos nosotros a respaldar cualquier tipo que vaya bajo esa tendencia. Cualquier término que se le quiera decir, pero que vaya en detrimento del dinero de los trabajadores. ¿Cuáles son los aspectos que en algún momento crean ese choque y no logra el consenso? ¿Qué es lo que realmente está detrás de todo esto? Porque seguimos los salvadoreños a la expectativa de conocer cuáles son los verdaderos aspectos que detienen una verdadera reforma. Hablemos de esto cuando regresemos, nos vamos a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Recuerde el reprise de su programa, 8 de la noche por Canal 19. También hoy inicia un nuevo horario escalonado, un sector de gobierno, por lo cual pues usted, este día entran a las 8:30 el sector ejecutivo, del sector del Ejecutivo, y salen a las 4:30. ¿Cuál va a ser el impacto? Pues bueno, le cuento que este día, ese va a ser el tema que vamos a tener en el programa en directo con Ernesto López Radio. Desde ya los invito a ustedes a que me acompañen, ahí está. Vamos a tener un buen debate sobre el tema con conocedores de la materia. Nos va a acompañar el presidente de AEGAS, Genaro Ramírez, el ingeniero Ricardo Ayala, experto en temas de transporte, y nuestro buen amigo Julio Valdivieso, que también fue desde hace mucho tiempo uno de los grandes promotores del tema del horario escalonado como una de las medidas integrales para resolver parte del problema que se tiene. Así es que no se lo pierda hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Vámonos entonces ahora con nuestro Megadrón hasta el sector de Los Próceres. Venimos sobre el Boulevard Los Próceres, pasando precisamente, llegando hasta lo que sería el sector de la Universidad Centroamericana, ¿verdad? Así es que desde ya usted aprecie cómo está esa carga vehicular en este sector, por lo cual usted tome las consideraciones respectivas y evite estar en estos congestionamientos. Así está el Boulevard Los Próceres a esta hora del día. Desde ya pues tome las vías alternas que le van a ayudar a usted también a no verse atrasado en su agenda. Así es que gracias por su sintonía. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. El que sea más adecuado para el pensionado. Para mí el criterio técnico, porque de lo político, olvídese, eso no hacen nada, lo que hacen es robarle la pensión al trabajador, al empleado. Solo dése cuenta cómo están las AFP robándole el pisto a todos los pensionados. Ahora el INPET no tiene para pagarle la pensión a los viejitos del pasado, ¿me entiende? Los de la tercera edad que están pensionados.
Diálogo con Ernesto López. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. En efecto, queremos a usted informarle de que Farmacias Cefafa están abiertas a todo el público. Son 25 sucursales a nivel nacional con servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Están abiertas las 24 horas del día también. Bueno, continuamos. A ver, Rigoberto, me había quedado contigo. Sí, por alusión. Y por alusión, ¿verdad? Sobre todo porque el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dice este fondo que hemos presentado y que se está proponiendo la semana pasada, lo administrará y pagará las AFPs, pero separado para mantener el control. Y el tema de la palabra control es como que es lo que no gusta en esta discusión. Sí, bueno, acá hay que partir de algunos temas. Por ejemplo, doña Milena decía, si la propuesta del gobierno era tan buena, ¿por qué no obtuvo los 43 votos para pasar durante la plenaria anterior? Bueno, Gana, sumando los votos de Gana y los votos del FMLN, no llegan a los 43 votos, se ocupan más votos, pero no ese es el punto, porque a veces nos quieren relacionar a nosotros con el partido de gobierno, pero cuando votamos con los demás partidos de derecha, ahí no nos relacionan. Entonces, yo creo que acá lo importante es que nuestro partido tiene por finalidad que va a apoyar al país y a la clase trabajadora en cualquier tema que nos relacione. Por ejemplo, el problema del ministro de Hacienda que se mencionaba es el problema del país, porque si el ministro de Hacienda viene y le pide ayuda a los diputados en determinado tema, pues hay que hacerlo porque es el país en que de una u otra manera se ve envuelto en situaciones de impago, situaciones que si no se le ayuda al Estado en ver de qué manera se le dan los recursos necesarios para las diferentes carteras de Estado, pues el país es el que sufre. Pero independientemente, ya volviendo y centrándonos al tema de las pensiones, el fondo de pensiones se terminó en el 2003 durante la administración del presidente Flores. Ahí se terminó y en el 2006 se empezó a utilizar el dinero de las AFPs para ir financiando al Estado en los diferentes programas. Los famosos fideicomisos. Los famosos fideicomisos que se necesitaban en ese momento, que era la administración del presidente Saca, que los colegas del FMLN en ese momento no le dieron ni un voto para ningún préstamo. Entonces, el gobierno se vio en la necesidad de tomar ese dinero de las AFPs. Según uno de los grandes economistas, Rigoberto, de mucho respeto en nuestro país, este fin de semana en un tuit él envía y dice que a partir de ahí comenzó el robo de las pensiones. Yo no te puedo decir si fue robo, pero fue la necesidad del momento del Estado de poder obtener fondos para financiar los programas sociales, por ejemplo, Semilla Mejorada, Red Solidaria, se financiaron. Entonces, el Estado necesitó obtener fondos y en ese momento vio una ventana, vio una oportunidad y la tomó. Ahora hemos llegado al 45%. Ahora el Estado solicita un 5% más, pero son las necesidades que tienen de país. Yo creo que cualquier partido político que estuviera gobernando el país ante una situación de desbalance, ante una situación que necesitan recursos, pues tendría que buscar algunas alternativas. Pero eso lo vamos a discutir más adelante, si le damos o no los votos al gobierno para ampliar ese de 45 a un 50%. O sea, ¿qué tan perverso como bueno es entonces el tema del fideicomiso, regresando un poco a esa frase célebre de don Mauricio Chusí? No, es interesante. Bueno, en ese momento se necesitó, se tomó. Era necesario. Pues yo no te puedo decir... Pero terminó volviéndose a criterio de algunos técnicos como en algo perverso porque dijeron, aquí está la caja chica y de aquí agarramos el... Pero yo creo que Rigoberto tiene que acordarse que el fideicomiso era para pagarle, y quedó en la ley, pagarle en aquel momento que lo hizo, era pagarle el IVO más 0,75. Eso era una rentabilidad suficiente para que fuera creciendo el fondo, o sea, lo que le pagaba por haberle prestado dinero. Lo que pasa que desde que entra el FMLN al gobierno, le empieza, es cierto, había una crisis financiera mundial,
pero le paga a los trabajadores, se aprovecha de eso sin cambiar la ley. Ahí no pidieron reforma a la ley y siguen pagándole 1% a los trabajadores. Pero yo creo que el dar ese beneficio en aquel momento era como endulzar el trancazo. Pero yo no voy a discutir si fue necesario o no fue necesario, porque las realidades y las necesidades del país son dinámicas y las vemos en el día a día. Lo importante es ver qué vamos a hacer nosotros de acá en adelante. Y, por ejemplo, hay varias propuestas en discusión, inclusive nuestro partido presentó una. Y se ha mencionado tanto la propuesta del ICP, pero cuando vamos a analizar y llegamos al final de la propuesta del ICP, que es la propuesta que menos pensión le daría al cotizante. Entonces, es una propuesta que tiene algunos temas o algunas, valga la redundancia, artículos o propuestas importantes, pero también hay que tomar en cuenta que es la que menos rentabilidad le da o la que menos pensión le daría, perdón, al trabajador cuando se jubile. Entonces, hay que analizar todas las propuestas, incluyendo las que nosotros hemos hecho. ¿Ustedes tienen la que presentó, cómo se llama, el economista de ustedes? Sí, fue presentada una propuesta. Nuestro que jefe por cierto, los asesores de Arena, que aquí estuve, lo voy a decir con nombre y apellido porque lo tuve en el programa de radio, Rafa le dio mucho, mira, me parece interesante los elementos que hay, decía. Sí, correcto. Hay elementos positivos. Sí, hay elementos positivos, entonces... Me imagino que usted la conoce. Ahora, buscar un híbrido es un poco difícil, y lo que pasó la semana pasada, para que no entrara la propuesta del FMLN, porque yo creo que no hay que criticarla. Yo creo que el gobierno está cediendo en un montón de temas. Por ejemplo, antes presentó una propuesta inicial un poco difícil de digerir, pero ahora va buscando esos acercamientos en que lleguemos a una reforma fiscal que le dé mejores condiciones a los trabajadores. Pero si ustedes no entienden por qué en este caso Arena no lo entiende así, de esa manera. Hay mucho morbo político, preguntaba anteriormente, ¿qué hay detrás? Nosotros hemos dicho que estamos abiertos a estudiar todo esto, las posibilidades y a ver las recomendaciones. Yo considero que lo que se dio la semana pasada para que la propuesta de los colegas del FMLN no alcanzaran los 43 votos es algo que es típico de la polarización que vive nuestro país. A veces cuando los colegas de Arena tienen una buena propuesta, porque aquí yo no creo que hagamos malas propuestas, cada quien hace según lo que creemos una buena propuesta, pero siempre cuenta con la desconfianza del otro partido. Entonces, eso no se llegó a los 43 votos simple y sencillamente porque es parte de la polarización que vive el día a día en nuestro país. Pero lo importante es que esa propuesta ya fue presentada, va a ser conocida en junta directiva de este día por la tarde, va a ser agendada para el día de mañana, va a pasar a la comisión respectiva y vamos a seguir estudiando estos temas tan importantes para el país. Decía hace unos 2 o 3 años, yo sé que queremos escuchar el contrapunto de don. El contrapunto de don Rolando. Decía don Manuel Enrique Jaén, es un problema muy mal comprendido el tema de las pensiones. Y decía, bueno, el problema fiscal asociado con el tema de las pensiones se ha convertido en un tema muy discutido. La embajadora de los Estados Unidos, Jen Mace, decía, confío en que el diálogo entre Arena y el gobierno sea honesto y advierte que el clima financiero es un requisito para acceder a cooperación, etcétera, etcétera. Mesa fiscal debe de lograr acuerdo cuanto antes y resolver todos los problemas que tenemos como país. Les voy a dar la palabra cuando regresemos. Me voy a una pausa comercial porque todavía tenemos media hora para poder conocer sus impresiones sobre este otro escenario que es importante también abordarlo. Vamos a la pausa. Gracias, no me cambie. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ponle ritmo a tus vacaciones y vívelas al máximo con los bailongos agostinos de Listu en los parques Apulo y Chanmichen y Amapulapa. Entrada general $3. Bueno, a propósito, ya hablando de vacaciones, vamos a presentarles a continuación a ustedes importante información con Karen Avilés. Adelante, Karen, con la información.
Muy buenos días, Ernesto López, los invitados y las personas que nos están sintonizando en estos momentos. Les comento que el Parque Acuático Ichan Miche nos espera este próximo 6 de agosto para que podamos disfrutar del mejor show musical de la cumbia, ya que vamos a disfrutar y bailar de la Orquesta Internacional Casino a partir de las 10 de la mañana. Entrada general solamente $3. Todo esto gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo. Con esta información regreso al estudio. Bueno, gracias por la invitación, vamos a estar muy atentos y saludos muy cordiales a quienes visitan todos esos lindos turicentros que tenemos. A ver, continuamos con esta parte importante también, siguiéndole el curso a la discusión que traíamos con el diputado Rolando Mata del FMLN. Bueno, yo creo que aquí hay puntos importantes que se han mencionado y en la agenda está el buscar consenso sobre los problemas económicos del país. Fundamentalmente, y ha estado ya debatido, algunos ya hemos tenido acuerdos en relación a los desafíos fiscales. Hay ya aprobado en ese marco un plan de mediano y largo plazo que presentó el ministro de Hacienda y en la cual ya está dentro de esos cálculos de mediano y largo plazo, ya está configurado incluso estos préstamos que hemos perdido. El jueves mismo perdimos fueron 115 millones, que era para construir 74 kilómetros en la carretera del litoral de cuatro carriles, el tramo que va de Zacatecoluca a San Marcos Lempa y luego el desvío de Sirama para el puerto La Unión. Ya está considerado ese impacto. Está ese plan, como también ya está considerado el esfuerzo, con lo cual aprobamos un acuerdo que aprobamos la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Que ya está establecido que ahí en el corto plazo, en los 3 años, debemos de incrementar un 3%. Debemos de apretar las cuentas fiscales en un 3%. La mitad de ese 3% incrementando la recaudación, es decir, la carga fiscal, no solo el esfuerzo de cobro que tiene el ministro de Hacienda con las leyes aprobadas actualmente, sino que también la otra mitad reduciendo el gasto público, especialmente de bienes y servicios, que ya está establecido, hoy está aplicado el 17%, que es más de lo que plantea de año por año. Es un acuerdo que hay. También el desafío de mantener el crecimiento económico, que hoy es positivo, lento para algunos, desproporcionado en comparación con el resto de países centroamericanos, pero es un incremento positivo que a lo largo de estos 6 años viene superando el ratio negativo con lo cual se recibió. Otro, y es el tema que hoy nos tiene aquí ocupados, es resolver este tema del alto endeudamiento que se tiene con el pago de pensiones. Esta reforma en alguna medida vendría a parar ese crecimiento desmedido que se originó, y como ha dicho Chucillo, más que el robo, yo diría, este entuerto que hicieron que generó tanta distorsión. Primero, a la hora de la reforma, dijeron que dentro de un lapso de transición de 10 años, el Estado iba a estar pagando este costo de la transición. No lo hicieron. Se terminaron las reservas técnicas y empezaron a prestar. Empezaron a emitir bonos, 1.234 millones en bonos una vez terminada la reserva técnica del 2006. Ahí, ¿qué es lo que hacían? Convertir la deuda de corto plazo, los letes, en deuda de largo plazo. Cuando ya se les dijo, miren, hay que replantearse esto, el endeudamiento, entonces en el caso de las pensiones crearon el FOP, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que no es nada más que deuda, solo que hoy tocado de la fuente de financiamiento de la cartera de pensiones, del fondo de pensiones, pero que al contribuyente salvadoreño le significa pagar doble, porque le paga
la pensión que no alcanza en este sistema los beneficios que otorgaron los gobiernos de Arena al pensionado que ya lo está recibiendo, pero que en aquel momento que se iba a retirar con el sistema privado no le reducía los beneficios. Entonces se dieron dos famosos decretos que le da un complemento que no es parte del ahorro para pagar pensiones, y hay pensión vitalicia. E incluso desproporcionó sustantivamente el monto de las pensiones, porque con estos decretos hay pensiones que llegan casi a los $7,000 mensuales, y eso lo paga el contribuyente. Toda esta distorsión es lo que está exigiendo, y que hoy estamos de acuerdo en que hay que reformar el sistema de pensiones. No es el problema del techo en sí, el techo de la colocación de los CIP, de los certificados de inversión previsional, es lo que nos afecta actualmente, y alguna de las FP, una de las dos, no puede pagar ya pensiones porque es un límite que tiene para recibir certificados. Eso hay que resolverlo, porque la reforma como tal no nos está resolviendo el pago de los próximos, de las pensiones, no es el uso de recursos para el Fondo General, es para pagar pensiones. Eso nos tiene acá. Me alegra escuchar a doña Milena diciendo de que está abierta a considerar, porque los beneficios que ella plantea de las recomendaciones del Banco Mundial los mejora esta propuesta. Y siendo así, rápidamente visualizo en un tema festivo, bueno, San Salvador empieza ya con sus actividades de las fiestas patronales, ya coronaron la reina de las fiestas patronales, entonces vamos a seguir de fiesta aprobando este tipo de medidas que va a beneficiar a los cotizantes y mejora el monto de la pensión a cada uno de ellos al momento de recibirlo. Yo creo que es importante que veamos lo que es. Rigoberto hablaba de la polarización. No es polarización per se, sino que el partido gobernante tiene sus argumentos y, por supuesto, la oposición y el partido mayoritario de oposición, pues tiene sus posiciones que tiene que externarlas. Rigoberto. A eso hay veces le llaman polarización, pero así ha sido y será en el tiempo. Pero en buen salvadoreño le llaman polarización. Así es, en buen salvadoreño, pero no lo es así. Lo que pasa lo que ha pasado es que ha venido una desconfianza de parte nuestra hacia el FMLN por haber tenido un acuerdo firmado por el presidente de la República en noviembre del año pasado que todavía no se ha cumplido. Entre el acuerdo decía, vamos a aprobar una reforma de pensiones, vamos a ver una disminución de gastos, vamos a trabajar sobre el programa, decían ellos, vamos a trabajar nosotros con el Fondo Monetario un programa de ajuste del 3%, 1% del PIB durante 3 años. Entonces, todo eso quedó plasmado y hasta ahora no se ha cumplido. Por eso es que ha venido esa desconfianza en cumplimiento. Pero nosotros cumplimos cuando aprobamos 500 millones en diciembre del 2016 para que terminara el año por la problemática de liquidez que tenía el gobierno. Y fue así como se terminó el año 2016 con lo que nosotros le aprobamos. Así es que un gobierno tiene que trabajar para no caer en impago. Y aquí hemos caído en impago y hoy resulta que se lo tienen que resolver los otros partidos políticos y ellos seguir gastando en el mismo ritmo. Eso es lo que nos ha llevado a esto. En el fondo está el tema de gastos, el tema de todo esto que tiene. Así es, en un acuerdo, yo tengo aquí las bases de un acuerdo fiscal, donde hemos estado conversando y donde nos ponemos como meta, vaya, el gasto total no debe de crecer más del 2% anual.
No que cada año un presupuesto presenta un aumento en el gasto y no les alcanza lo que ingresa. Eso no puede seguir en el país, porque yo quiero enseñarles, si esta es la curva de deuda que tiene el país, de 10.000 millones hemos llegado casi a 18.000 millones. Se ha prestado desde que entró el FMLN 1.000 millones anuales. Entonces, también tenemos que ser responsables. Yo que era la primera en querer votar por el préstamo de los caminos, pero tampoco podemos seguir dándole dinero mientras no cumplan con el acuerdo. Fíjate que tengo un cuadro aquí de vencimientos de deuda de julio a diciembre de este año. ¿Cuánto creen que es? Más de 1.000 millones con intereses, 901 millones de capital y más de 1.000 millones con intereses. Si nosotros llegamos a un acuerdo, si se pasa la ley de reformas a las pensiones, nosotros podríamos estar, sabemos que vamos a tener que dar los votos para poder financiar parte de esta deuda, lo sabemos y lo hemos dicho claramente, sabemos que tenemos que financiar porque no hay de dónde poder pagar esto, pero también tienen que comprender que se debe de cumplir lo firmado. Ok, 30 segundos solo en reacción con lo dicho, Rolando. A mí me da pena, doña Milena, cuando usted se refiere al tema del acuerdo fiscal hecho en noviembre del 2016, porque lo único que no se ha cumplido es el acuerdo donde ustedes se negan a participar con sus votaciones. ¿Cuáles son esos? Lo que está planteado en el artículo 3 del documento que usted cita y el numeral 5 también de ese acuerdo. ¿Qué dice ahí? Que cuando aprobamos la ley de responsabilidad fiscal y aprobamos la emisión de 550 millones de los 1.200 que estaba pidiendo, se dice que hay que ponerse de acuerdo para resolver el problema de las pensiones que hay que aprobar y luego modificar, una vez identificada la fuente de financiamiento, hay que incorporarlo al presupuesto. Ustedes no han querido hacerlo. ¿Cómo se va a cumplir eso si se necesita el compartimiento, el compromiso, el honrar eso que firmaron ahí para hacer posible eso? Eso es igual con las pensiones de los militares y está pendiente 650 que se dijo que se iba a aprobar, que el ministro lo está pidiendo. Entonces, esa es la parte que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? No. Porque ya no lo quieren honrar. Me da pena que usted diga, es que yo quiero votarlo por los 115 millones. ¿Y por qué no vota si lo reconoce que es beneficio para el país? Ah, no, porque eso es darle crédito a la política del gobierno actual y entonces va a salir ganancioso. Este es un tema ya, un problema de cálculo electoral, no es de beneficio. Vamos a ver cómo impacta yo creo esto. Que no puedo permitir ahora, que él diga si le hemos aprobado 61 préstamos. Son 9.055 millones desde que ellos entraron, entonces no pueden estar diciendo que no se han aprobado préstamos y que no han tenido dinero. Además de eso han puesto 23 impuestos nuevos que les ha dado alrededor de 1.300 millones más. Entonces, ¿y dónde está el dinero? ¿Ah? ¿En qué lo han gastado? Si ahorita estamos a las puertas de otro impago. Si eso fuera cierto, doña Milena, no estuviéramos con la carga. Pero ¿cómo vas a creer que no sea cierto? Si lo tenemos en datos dados por el Ministerio de Hacienda. Estos son datos del Ministerio de Hacienda. Acaban de presentarle la memoria de labores, espero que la lea, la analice, porque los datos que usted ha estado citando, que me imagino que los ha hecho Rafael, pero Rafael hace supuestos y no toma los datos oficiales. O sea, es una cifra interesada para mostrar una realidad. Me voy a una última pausa comercial. Las conclusiones, entiendo de que esta semana entonces estudiarían esta nueva propuesta que ha presentado el gobierno y de la cual hemos estado hablando como punto central en este día. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros.
Ponle ritmo a tus vacaciones y vívelas al máximo con los bailongos agostinos de Listu en los parques Apulo y Chanmichen y Amapulapa. Entrada general $3. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, vamos a ir ya cerrando un poco el ciclo. La verdad que ya nos quedaron pocos segundos, nos quedan solo para despedir. Lamentablemente, quiero simplemente agradecerles. Vamos a estar muy a la expectativa de que nos acompañen siempre. Y poder conocer cuál es el pulso que tiene cada uno de los partidos políticos para lograr el mejor de los acuerdos por el bien de muchos salvadoreños, especialmente de todos los que vamos hacia allá, queriéndonos pensionar dignamente un día. Gracias, doña Milena, por Bueno, un gusto haber compartido aquí y seguiremos defendiendo a los trabajadores. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Ernesto, por la oportunidad y polarización o desconfianza, como dice doña Milena, pero al final hay proyectos que sí, El Salvador vale la pena que se aprueben y lástima, pues la semana pasada nosotros, los del oriente del país, nos vamos a quedar sin carreteras de 4 carriles. Sí. Es una pena. Es una lástima. Es una lástima. Como te digo, no tenía nada que ver eso con los problemas del país. Al contrario, es una solución para la generación de empleo, para el desarrollo del país. Pero bueno. No vamos a tener carretera de 4 carriles para el oriente del país, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Pero bueno. Agradezco a los televidentes que nos han acompañado esta mañana. Ya se va a volver a firmar. ¿Sí? ¿Se va a volver a firmar? Ah, sí. Qué bueno, mira, escuchar decir eso. Pero hoy se va a votar. Gracias. Hasta que cumplan el acuerdo fiscal. Gracias, Rolando. Bueno, el tiempo se me fue. Gracias, Neto, y a los teleaudiencias. Garantizarles de que la propuesta que está planteada de reforma les mejora el monto de la pensión, les garantiza sostenibilidad financiera para el pago de los complementos y la renta, la pensión vitalicia. Y como he escuchado a doña Milena que está a favor de defensa de los trabajadores, espero que abandone la defensa de los intereses de los dueños de las AFP. Bueno, gracias. Todos los salvadoreños defiendo yo. Gracias, les agradezco a las 3 que nos acompañaron. Por mi parte, sobre todo. ¿Verdad? Y felicidades Santa Ana, felicidades a Santiago de María de Santa Ana, también, por favor. Felicidades. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.